por lo menos 2 veces al mes, ¿verdad? Va a traer estos temas interesantes, sobre todo con lo que tiene que ver la gestión humana, un área que nosotros, no sé si en otras partes del país viven esa misma situación, pero nosotros necesitamos realmente, sobre todo el empresariado, que se le oriente en esta materia. Mira, eso está pasando en el país completo, porque las empresas dominicanas, como son más del 70% son domésticas, creen que la gestión humana no es un departamento no tan importante como el que produce la media, sino que lo más importante es que se vendan las medias y que se produzcan la cantidad de medias, pero no tienen que ver con el que hace la media. Entonces, casi la gran mayoría de los dominicanos tenemos una mala información de lo que es el personal, lo que es, cómo se trata la gestión humana. Y yo lo digo porque uno ha dirigido empresas y uno siente que los socios creen que es un dinero desperdiciado cuando se tiene una información de tal valía. Así es. Pues hoy tiene Ezequiel González, nuestra amiga Vanessa Grullón, de Alma Business, ¿verdad? Alba Business. Así que con un tema que usted se va a interesar, le va a sacar mucho beneficio. O sea, ¿cómo hacer una entrevista de trabajo? Ezequiel González, saludos y bienvenido. Buen día, Víctor. Buen día, Sergio, a Vanessa y a todos los amigos que nos están viendo a través de la televisión. Hoy tenemos de nuevo aquí a doña Vanessa Grullón de la empresa Alba Business Consultores. En el día de hoy vamos a traer un tema muy interesante, que es el tema de la entrevista de trabajo. Como ustedes saben, en nuestra provincia, en nuestra zona, en nuestra región, la mayoría son empresas pequeñas, empresas familiares, y no tienen la posibilidad de tener un departamento de recursos humanos ahí capacitado, nombrado, para atender esas necesidades, que al mismo tiempo son necesidades básicas. Entonces, como solución a eso, es que nace esta empresa Alba Business Group, para darnos una asesoría a un bajo costo y poder tener ahí a los empleados el servicio humano adecuado y bien entrenado para atender a nuestros clientes. En el día de hoy vamos a entrevistar a Vanessa, vamos a conversar un poco con ella, y precisamente vamos a comenzar, vamos a decir, por la partida de una relación de trabajo, que es la entrevista de trabajo. Doña Vanessa nos va a hablar un poquito sobre nosotros como empresa, como pequeños empresarios, qué debemos buscar en una entrevista de trabajo. O sea, al momento de nosotros tener un candidato para una posición, qué nosotros debemos hacer, qué nosotros debemos buscar. Doña Vanessa, buen día. Háblanos un poquito de eso. Muy buenos días, señor Ezequiel. Es un placer para mí volver a estar compartiendo con ustedes estos momentos. Para considerar una entrevista de trabajo que obtenga los resultados que esperamos, es importante hacer una serie de pasos para lograr poder contratar al candidato idóneo para el puesto. Lo primero que debemos hacer en una entrevista de trabajo es, antes de llamar al candidato, conocer su hoja de vida o currículum. Vamos a comenzar por el principio. Yo tengo mi empresa, tengo un negocio de venta de carros, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito una persona para que me desempeñe tal labor. Lo primero que yo voy a hacer es, entre los currículums que me llegan, buscar una persona que yo entienda que tiene el perfil de lo que yo necesito. Tú eres Franklin Pérez, ¿verdad? Soy Franklin Pérez. Sí. Por eso lo puse de ejemplo, Sí. a mi amigo Franklin. Entonces, entre esos currículums yo saco varios candidatos, que son los que yo entiendo que se aproximan más por su capacitación, por su personalidad, más o menos a lo que yo busco. Exactamente. Lo primero que debemos hacer es poder ver los currículums que nos han llegado sobre la vacante que ya hemos publicado a través de anuncios de periódicos, a través de los mismos colaboradores que tenemos internamente, que saben que existe una vacante. Estudiamos esas hojas de vidas o currículum para ver si las personas que nosotros necesitamos está dentro de esos parámetros. Ahora bien, el empleador debe tener claro qué es lo que anda buscando, o sea, cuál es el perfil que quiere, cuál es la experiencia que necesita, la capacidad que necesita, la experiencia, para entonces, partiendo de ese conocimiento, poder hacer una buena entrevista de trabajo. Que hay diferentes modos de hacer una entrevista de trabajo. Pudieran estar haciendo una entrevista estructurada en la que podemos escribir algunas preguntas que realmente queremos hacer
para poder evidenciar lo que andamos buscando. Pero también hay entrevistas no estructuradas donde se hace especie de un conversatorio, pero el entrevistador conoce cuáles son esos puntos claves que quiere resaltar para poder evidenciar lo que anda buscando. Doña Vanessa, en el caso nuestro, que la mayoría de las personas que nos ven son pequeños negocios, o sea, negocios de 5, 6, 7, 10 empleados, ¿cuál de las dos entrevistas usted recomienda? En principio. En principio, la entrevista que te da mayores oportunidades es la entrevista no estructurada, la que podemos hacer como un conversatorio, porque eso le da la oportunidad a las personas de poder hablar libremente y nosotros hacer las preguntas de manera oportuna dentro de un conversatorio y la gente entonces puede expresarse y entonces podríamos estar conociendo si la persona tiene un buen desenvolvimiento, cuando se expresa, si estamos trabajando con la parte de servicio al cliente, si no es una persona introvertida que no sabe expresar sus ideas, si es extrovertida, porque son aspectos que tenemos que considerar al momento de contratar a una persona, porque va a depender del lugar donde va a estar, el puesto que va a estar ocupando. Entonces, esas cosas son importantes. Si coordina bien las ideas, si te hace un recuento de lo que tú le estás diciendo de manera lógica. Si está claro, vamos a Si decir. está claro, si puede expresar cómo resuelve alguna situación que nosotros le estemos planteando. Porque una entrevista de trabajo nada más no es preguntarle el nombre, dónde usted estudió, cuántos años usted tiene. No, debemos indagar y profundizar en los aspectos de su experiencia laboral, de cómo ha realizado su trabajo, también qué aspecto relevante pudiera estar él mostrando ante nosotros, si es una persona que pudiera no estar seguro, que pudiera ser un poco conflictivo de acuerdo a las preguntas que nosotros vayamos haciendo, cómo resuelve un problema, cómo él ha resuelto un problema cuando se le presenta. Entonces las personas cuando están hablando y tú lo haces entrar en confianza, sueltan y pueden expresar cosas que quizá tú ni siquiera lo tenías pensado. Pero en ese conversatorio, pues entonces empezamos a descubrirnos mutuamente, porque nada más no es el empleador o el empresario que va a estar descubriendo los aspectos importantes que tú quieres ver si esa persona tiene o no para ocupar el puesto que tú tienes vacante, sino también el entrevistado puede estar aclarando si realmente ese es el puesto que él necesita, si realmente es la empresa que yo quiero estar, porque el ambiente que me están presentando a mí me parece que es favorable, en el que las preguntas que me están realizando me va a permitir a mí también poder avanzar, poder dar mis conocimientos para el crecimiento de esa empresa y que yo también como profesional pueda crecer en ella. Hay muchos aspectos que son importantes dentro de una entrevista de trabajo. Hay dos cosas que yo quiero que me aclaren, que digo que es una pregunta para mí. Es bueno que las empresas, cuando le llegan todos esos currículos de solicitudes para X departamento, o sea, nosotros deberíamos de entrevistar a todo el que solicita, o nosotros tenemos que hacer una depuración, preselección. O sea, si me llegan 20 currículums, yo no voy a agarrar a entrevistar 20 gente, sino yo hago una preselección. Ya de por sí ya hay una elección de lo que yo quiero, ya del primer aspecto. Ahora, la segunda pregunta es, si siempre es el mejor currículum, el mejor empleado, aquel que tiene un currículum muy amplio de experiencia, o aquel que tiene que tiene el potencial y el papel o la necesidad de aprender o el interés de aprender, porque muchas personas tienen gran currículum, pero son unos súper vagos en los trabajos. Tú no le ves esa relación currículum con rendimiento. Como bien empecé el conversatorio, les dije que debemos conocer qué es lo que queremos primero, cuál es el perfil que estamos buscando. Si yo voy a buscar un chofer, yo tengo que descartar ahí todo el que tenga maestría, tenga todas esas cosas, porque
La lógica me dice que una persona que ya tenga una maestría afuera, qué sé yo, no va a tomar una posición de chofer, así de... Exactamente. Y viceversa. Pero nosotros como empleadores debemos estar claros qué es lo que andamos buscando. O sea, cuál es el perfil que yo quiero, cuáles son la experiencia, las habilidades, las competencias que yo requiero, el nivel académico que yo necesito. Entonces, luego de tener eso ya claro y bien establecido, entonces voy a mis currículums que me llegan y analizo cuáles personas pudieran estarse pareciendo a lo que yo estoy buscando. Entonces, partiendo de ahí, entonces cojo esos currículums que ya he depurado y entonces empiezo a llamar a los candidatos y inicia el proceso de entrevista. Ahora bien, el proceso de entrevista no es el único aspecto a considerar para reclutar a un buen candidato. Hay otros aspectos que pudiéramos estar hablando en un futuro, porque solamente con la entrevista usted no debe hacer una selección de un candidato para ponerlo a trabajar, porque solamente el 14% de las personas que se contratan a través de una entrevista tienen el resultado esperado. 14 nada más. Solamente un 14%. Eso está estudiado y verificado. Entonces, si nosotros solamente nos llevamos de las entrevistas para contratar a una persona, corremos el riesgo de equivocarnos. Y cuando nos equivocamos al contratar a una persona, también perdemos 3 sueldos. Cada vez que nosotros debemos desvincular un colaborador, perdemos 3 sueldos si los desvinculamos antes del periodo probatorio que establece la ley, que son 3 meses. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, pero déjame ver, porque de repente el muchacho es joven, no tiene mucha experiencia, yo le voy a dar una nueva oportunidad, yo voy a hablar con él, y siguen pasando el tiempo. Entonces, ahí se añade las prestaciones laborales. Entonces, cuando usted viene a ver, cuando usted está contratando a una persona por una simple entrevista, está empezando a perder dinero automáticamente. Porque también, ¿por qué no es tan confiable contratar a una persona a través solamente de una entrevista? Porque siempre nosotros vamos a buscar personas que se parezcan a nosotros. Porque personas que haya sido algo, más fácil poder hablar con como ellos. Que uno, ya es un aspecto subjetivo de uno. Sí, porque... Del entrevistador. Exactamente, porque tú no estás utilizando ninguna herramienta que tú puedas medir eso que tú andas buscando. Entonces, cuando, aparte de la entrevista, se hacen una serie de pruebas que le llaman pruebas psicométricas, en el que podemos evidenciar cuál es el nivel de inteligencia que tiene la persona, porque de repente una persona se expresa quizá correctamente, pero su nivel de inteligencia, de razonamiento, inteligencia emocional, de percepción, cómo se maneja ante una situación determinada, cuáles son esos motivadores que los van a llevar a ellos a desempeñarse adecuadamente en el puesto que yo le estoy ofreciendo. Todos esos aspectos hay que considerar antes de la contratación. También debemos hacer una prueba técnica en el que muchas veces nosotros contratamos a una persona para que sea asistente, pero no nos percatamos de que usa la computadora, pero en el puesto se necesita usar la computadora. Entonces debemos hacerle la prueba técnica para saber si realmente esa persona conoce los programas que nosotros usamos, los programas básicos, porque también hay empresas que tienen programas específicos donde hay que dar un entrenamiento. También qué aspecto técnico debe considerar. Eso ya no lo debe hacer la persona que está haciendo la entrevista. En el caso de una empresa que tenga un departamento, una persona responsable de lo que es recursos humanos, ya no debe hacer la entrevista a esa persona, la parte técnica. Debe venir entonces la persona que trabaja en el departamento o en el área a hacer las preguntas técnicas, porque es la persona más calificada para poder con certeza hacer las preguntas correctas y poner en la práctica a esa persona. Por ejemplo, una empresa de ingeniería, donde hay un departamento de recursos humanos o una persona que recluta, pero que quien sabe y el trabajo lo va a tener esa persona de ingeniería. El que está entrevistando no sabe nada de ingeniería. Eso es correcto. Más o menos exactamente. Entonces debe también participar
una persona que realmente tenga las competencias necesarias para descubrir